No sé qué tiene este tejido, pero cuando lo terminé no podía dejar de mirar. Hoy vamos a hacer un diseño que está precioso, súper fácil y con pocos materiales. Te doy una bienvenida, mi nombre es Ana. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho para que no te pierdas los próximos tutoriales que voy a traer para ti. Ahora sí, no siendo más, comencemos. Para este precioso diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Puedes utilizar hilo chino, taiwanés, coreano, el que sea de tu preferencia. Voy a comenzar tomando dos hebras, cada una de 45 centímetros. Las voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos con mis dedos girando hacia la parte de arriba. Dejo la punta más delgada. Corto aquellas que quedan un poco deformes y ya me quedaría listo para continuar. Me quedo en el extremo de las dos hebras de hilo. A través de esta voy a pasar una mostacilla número 8 y aquí vamos a realizar un nudo sencillo. Aquí la idea es ajustarlo súper bien, cortar los hilos que quedan sobrando, quemar con el encendedor y hacer presión con el dedo para que quede sellada esta primera parte de la pulsera. Dejo una medida que puede ser entre 6 o 7 centímetros y aquí voy a realizar otro nudo sencillo. Lo voy a ajustar súper bien y ya me quedaría listo para fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Tomo otra hebra de hilo en un color diferente, esta va a ser de 110 centímetros. La doblo por la mitad para quemar y adelgazar las puntas de los hilos. Paso aquí una de las puntas por debajo de los hilos que he fijado en mi mesa, el otro lo dejo por encima y aquí lo ubico en todo el centro. Ahora vamos a tomar el hilo que está hacia el lado derecho y lo voy a traer pasándolo por encima de todos los hilos centrales y aquí estaría formando una P. Tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima de este hilo y me regreso con el mismo pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esta cruz. Lo saco por encima de esta orejita que se forma y comienzo a jalar hasta que quede completamente ajustado, sosteniendo siempre con los dedos para que no se vaya de pronto a dañar, ya que es el primer nudo que estoy realizando. Lo uno al nudo sencillo que habíamos realizado previamente y aquí vamos a tomar el hilo que sale hacia el lado izquierdo, lo traigo pasándolo por encima de los hilos centrales formando una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este, me regreso con este mismo pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos y lo saco por encima de esta orejita. Comienzo a jalar hasta ajustarlo súper bien, formando un primer nudo plano completo. Repito nuevamente lo mismo hacia el lado derecho. Formo la P con el hilo de la derecha, el del lado izquierdo lo paso por encima de este y me regreso con este mismo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por encima de la orejita, jalo y ajusto muy bien. Vamos a continuar entonces ahora tomando el hilo nuevamente de la izquierda y lo traigo pasándolo por encima de los hilos centrales. El del lado derecho lo paso por encima de este, me regreso con este mismo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de esta orejita y voy a jalar nuevamente hasta ajustar completamente formando un segundo nudo plano completo. Repito lo mismo por tercera vez formando aquí la P. Traigo este hilo pasándolo por encima, por debajo de los hilos centrales y nuevamente acá lo voy a sacar por encima de esa orejita que se forma y voy a jalar hasta ajustar completamente. Tomo de nuevo el hilo de la izquierda, lo paso por encima de los hilos centrales formando la Q. El de la derecha lo paso por encima de este y me regreso con este mismo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por encima de esta orejita y voy a comenzar a jalar hasta ajustarlo muy bien. Voy a continuar repitiendo este mismo patrón de tejido hasta completar el largo total que necesito para esta primera parte de la pulsera. Ya te voy a decir de cuánto lo voy a dejar. Como puedes ver, estamos realizando el tejido del nudo plano. En total voy a dejar esta primera parte de 4 centímetros. Aquí te lo muestro con el metro. En caso de que quieras que la pulsera te quede al final más larga, puedes hacer un tramo también más largo de tejido. Para continuar con la pulsera voy a tomar las dos hebras de hilo centrales, aquí las voy a abrir un poco de esta manera y voy a tomar las dos hebras de hilo que están hacia cada uno de los lados, que son los hilos anudadores. Los voy a traer ubicándolos en el centro y las hebras de hilo de color negro las voy a ubicar hacia cada uno de los lados.
voy a tomar estas dos puntas de los hilos y aquí vamos a empezar a utilizar los balines. Voy a utilizar balines de 4 milímetros. Estos son en acero inoxidable, color dorado. En total para todo el diseño yo voy a utilizar 7 balines, pero tú puedes ajustar esta cantidad dependiendo también del largo total de la pulsera. Voy a tomar el primer balín y lo voy a pasar a través de las dos hebras de hilo que ustedes ven aquí. Voy a comenzar entonces a deslizarlo hasta unirlo al tejido que ya llevo previamente. Y ya me quedaría listo el primer balín. Aquí, como pueden ver, en el centro van a quedar ubicadas las dos hebras de hilo beige y hacia cada uno de los lados las hebras de hilo de color negro. Tomo las dos hebras de hilo de color negro y las traigo ubicándolas en todo el centro, pasándola por encima de las dos hebras de hilo de color beige, de esta manera. Aquí vamos a irlas organizando, que los hilos queden bien ubicados donde deben de ir. Vamos a tomar entonces el segundo balín y lo vamos a pasar a través de las dos hebras de hilo de color negro. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Acabo de pasar ya el segundo balín. Vamos a organizar las hebras de hilo. La de color negro va a bordear el primer balín que pasé. Tomo ahora los dos hilos que están en el centro, los de color negro, los abro un poco, tomo los dos hilos nuevamente de color beige y los voy a pasar por encima ubicándolos en todo el centro. Ahora vamos a pasar a través de los dos hilos que están en el centro, nuevamente lo que sería ya el tercer balín. Te invito también para que te unas a mi comunidad en redes sociales, vas a encontrar todos los enlaces aquí abajo en la descripción de este video. Continúo terminando de acercar ya al tercer balín que va a formar parte de la decoración de mi pulsera. Al acercarlo vamos a jalar el de color negro que sale a cada uno de los lados para que vaya tomando la forma y se vaya ubicando bien el balín, pero también los hilos. Vamos a tomar nuevamente los hilos centrales, vamos a abrirlos un poco, vamos a tomar los hilos de color negro que salen hacia cada lado, los pasamos por encima de los hilos que estaban en el centro y nuevamente los vamos a intercambiar de ubicación. Pasamos el balín por los dos hilos del centro que serían los de color negro y vamos a continuar repitiendo este mismo patrón hasta completar en total los 7 balines que va a llevar nuestra pulsera. Importante tener en cuenta, vamos a ir intercalando la ubicación de los hilos que forman parte de nuestra pulsera y esto hace parte también de la decoración de la pulsera porque como puedes ver, el color del hilo que bordea cada balín va intercalando entre cada uno, lo que le da un contraste muy bonito al diseño que estamos elaborando en el día de hoy. Continuamos entonces hasta completar en total los 7 balines. Aquí acabo de pasar ya el último balín. Como puedes ver, aquí termino ya de organizar bien, jalando los hilos de los lados para que se ubiquen bien tanto los balines como los hilos. Y con el último balín vamos a intercalar nuevamente el orden de los hilos, dejando en el hilo central nuevamente el de color negro y hacia los lados como hilos anudadores los de color beige. La idea es que tengan la misma secuencia que veníamos manejando al inicio de la pulsera. Cuando ya los tenga aquí ubicados, organizados muy bien, vamos a continuar realizando el tejido del nudo plano. En total voy a continuar hasta completar la misma medida que teníamos anteriormente, que es de 4 centímetros. Más o menos con la medida que yo te estoy dando y la cantidad de balines, la pulsera nos va a quedar en toda la parte central tejida y con los balines en total de unos 13 a 14 centímetros. Este es un diseño que queda precioso, es muy fácil de hacer con pocos materiales y lo mejor de todo es que vas a poder hacer la combinación de colores que sea de tu preferencia. Una vez si hayas completado los 4 centímetros, vamos entonces a cortar los hilos que sobran, a quemar y a pegar. Recuerda cortar dejando alrededor de unos 2 milímetros, quemar con el encendedor y hacer presión sobre el mismo nudo para que la pulsera quede completamente sellada. Eso lo vamos a realizar con los dos hilos de color beige que son los hilos anudadores. Una vez si hayas terminado, vamos a realizar un nudo sencillo donde finalizamos el último nudo plano que hicimos. Vamos a ajustarlo súper bien, llevándolo bien hacia donde está ese último nudo y aquí vamos a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Una vez y ya lo tengamos listo, vamos a cerrarla. Yo voy a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano, tú puedes utilizar la técnica de cierre que sea de tu preferencia.
Entrelazo los hilos de la pulsera así de esta manera y tomo una hebra de hilo de 20 centímetros. Le doblo una de las puntas y la ubico por encima de los hilos de la pulsera. Tomo la hebra de hilo más larga y la comienzo a enrollar hacia mi lado izquierdo, dando alrededor de 6 a 7 vueltas completas. Abajo en la descripción de este video te comparto el enlace de un tutorial explicado y detallado paso a paso de esta técnica de cierre. Cuando ya los haya completado, los paso por ese ojal que se forma del mismo hilo y comienzo a jalar hasta ajustarlo muy bien. Verifico que no quede ni muy ajustada ni muy suelto el nudo que acabo de realizar. Corto los hilos que quedan sobrando, quemo y pego. Definitivamente es un diseño de pulsera que queda precioso. Aquí ya estoy terminando la técnica de cierre que he realizado. Y esta preciosa pulsera que traje en el día de hoy ya está terminada y finalizada. Me encanta cómo queda este diseño. Vas a poder hacerlo combinando una gran cantidad de colores que sean de tu preferencia. Espero que hayas aprendido, que la hayas hecho. Me puedes compartir las fotos de tus diseños por la pestaña de comunidad aquí mismo en el canal. Recuerda que encuentras muchas más ideas creativas en mi canal para que vayas, aprendas, puedes hacer para ti, para regalar o para vender y generar ingresos. Como siempre es un gusto poder enseñarte. Gracias por ver. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.